Hola, en este video el equipo conformado por Celeste Martínez y Jerónimo Sizumbo presentamos nuestros resultados de la práctica 4 del curso de Genética de Poblaciones. En esta práctica analizamos datos de 5 poblaciones de perritos de la pradera de cola negra. Los datos provienen del artículo de Castellanos Morales et al. 2014. La rápida pérdida del hábitat de Cyanomys ludovicianus ha despertado el interés de la conservación. El sobrepastoreo y la agricultura, la expansión de matorrales, junto con sequías y envenenamientos, han sido causas de la pérdida del hábitat de esta especie clave para los pastizales. Hace siglo y medio se distribuían desde Canadá hasta el sur de Coahuila en México. Lamentablemente, su distribución se ha reducido drásticamente en 10 años y hoy en día se estima que ocupan apenas un 2% de su distribución original. Afortunadamente, la genética de poblaciones puede ayudar en los esfuerzos de conservación. Con ella podemos estudiar uno de los patrimonios fundamentales de una especie, su variabilidad genética. Conociendo esta variabilidad y su estructura en las poblaciones, podemos diseñar estrategias de conservación efectivas. Así, el objetivo de este trabajo es, primero, determinar la variación genética de los perritos de la pradera y establecer el grado de diferenciación genética entre las distintas poblaciones muestreadas. Los datos que utilizaremos consisten en 10 locus de microsatélites de 126 individuos pertenecientes a 5 poblaciones, de las cuales tenemos las coordenadas donde fueron muestreadas. Aquí podemos ver en esta tabla cuántos individuos tenemos por población. Analizaremos los datos usando el lenguaje R, con el cual estimaremos la heterocigosis observada y esperada, la riqueza alélica, el índice de fijación y posteriormente haremos análisis de componentes principales, análisis de discriminantes y usaremos el método de Worth para encontrar agrupamientos. Finalmente, haremos una prueba de Mantel para probar la relación entre la distancia geográfica y la variación genética. Después pasaremos a utilizar el programa Structure para investigar más sobre la estructura de las poblaciones y comparar con los resultados obtenidos en R. Como mencionamos anteriormente, los datos provienen del artículo de Morales Castellanos et al. 2014. Este artículo lleva por título Genetic Variation in a Peripheral and Declining Population of Black-tailed Prairie Dogs, Cyanomys ludovicianus, from Mexico. Sus autores son, como primer autor está Gabriela Castellanos Morales, luego está nuestro profesor Jaime Gasca Pineda y después se encuentran Gerardo Ceballos y Jorge Ortega. Agradecemos a nuestro profesor y a sus coautores por poner sus datos a disposición del grupo para que podamos aprender. Aquí, en este mapa, mostramos la ubicación geográfica de las localidades donde fueron muestreados los datos. Como podemos ver, se encuentran al norte de México. Sin embargo, podemos explorar las localidades con un poco más de detalle para tener una mejor idea de sus características y así poder formular mejores hipótesis. Aquí les mostramos un mapa interactivo que creamos en Google Maps, utilizando las coordenadas de las localidades para poder explorar un poco más en detalle su ubicación. Podemos ver que nuestras localidades están al norte de México, cerca de la frontera de Estados Unidos, en el estado de Chihuahua, colindando ya con el estado de Sonora. Si hacemos un poco más de zoom, vemos que nuestras 5 localidades se encuentran cerca de la ciudad de Janos y están de hecho entre Janos y Pancho Villa, y aquí al sur también está una localidad llamada Casa de Janos. Las zonas oscuras las marcamos por ser de interés, ya que son áreas donde hay agricultura o urbanización. Lo primero que podemos notar es que nuestras localidades no parecen estar divididas por montañas o cuerpos de agua, lo cual podría indicarnos que no es tan difícil que haya flujos de individuos de una a otra localidad. Sin embargo, podemos ver que la localidad de S está separada de las otras 4 por estas zonas oscuras, que si vamos a una imagen satelital podemos ver que son áreas, como dijimos, donde hay agricultura o urbanización. Aquí podemos ver el pueblo de Casa de Janos, agricultura alrededor y otras zonas agrícolas que están entre el camino a Janos y Casa de Janos. Podemos ver que aquí está S y las otras localidades están del otro lado de esta franja, de estas franjas oscuras. También podemos notar que OS está a las faldas de una montaña y un poco más alejada de estas 3 poblaciones, que son LB, LC y BA. Entonces, podríamos pensar a partir de lo que estamos viendo de que el flujo de individuos entre las poblaciones es bastante posible, pero que podríamos esperar tal vez que estas 3 poblaciones estén menos diferenciadas y un poco más diferenciadas de OS y tal vez más diferenciadas de S. Sin embargo, este también podría no ser el caso.
Aún así, consideramos que es importante estudiar las características geográficas de las localidades y ver la relación que tienen entre ellas y la relación que pueden tener con zonas de interés como las áreas que están urbanizadas o donde hay actividad agrícola. Recordemos que la pérdida de hábitat del perrito de la pradera de cola negra se ha debido principalmente a factores humanos, como el sobrepastoreo, la agricultura y probablemente el avance de la urbanización. Ahora que nos hemos compenetrado un poco más con nuestros datos, podemos comenzar a ver los resultados de nuestro análisis. La primera parada es ver cuál es la heterocigosis esperada y cuál es la observada en nuestras poblaciones. Aquí vemos unas barras que indican la heterocigosis esperada para cada una de nuestras poblaciones. Tenemos la población 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Podemos ver que la heterocigosis observada está alrededor de 0.5 para todas. La 1, la 2 y la 4 están arriba de 0.5, la 3 y la 5 un poco debajo de 0.5. Si nos vamos a ver la heterocigosis observada, vemos que la población 1 y 2 coinciden de manera precisa entre la observada y la esperada. Sin embargo, vemos que la población 3 tiene un pequeño declive, hay un poco menos de heterocigosis observada que lo que se esperaría, y las poblaciones 4 y 5 tienen una deficiencia de heterocigos considerable, ¿no? Podemos ver que aquí esta barra verde cae bastante y la amarilla también cae bastante. Si ahora nos vamos a ver la riqueza alélica que tienen las poblaciones, vemos que el número de alelos está entre 35 y 60, 65 para todas las poblaciones. Debido a que tenemos un número distinto de alelos para todas las poblaciones, es apropiado hacer una rarefacción para comparar de una manera un poco más justa el número de alelos entre las poblaciones. Una vez que hacemos la rarefacción, vemos este resultado que tenemos aquí a la derecha, donde la población 1 y la 2 tienen el mayor número de alelos, seguidos por la 4, y después la 3 y la 5 tienen un número semejante y bajo de alelos. Entonces podemos concluir que la población 1 y 2 son las que tienen mayor variabilidad genética, al menos en términos de su riqueza alélica. Si ahora avanzamos a ver el índice de fijación, empezamos a ver un resultado interesante. Vemos que se nos forman algunas parejas. Vemos, por ejemplo, que la población 1 y 4 tienen un índice de fijación bajo. Vemos que comparten alelos y las poblaciones 3 y 5 lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver aquí un índice de fijación bajo para estas poblaciones, de hecho de menos 0.1, y entonces vemos que hay una pareja con la población 1 y la 4, otra pareja con la población 3 y 5, y vemos que la población 2 es la que se encuentra más diferenciada en cuanto a alelos del resto de las poblaciones. Este patrón va a recurrir en nuestros demás resultados y va a ser consistente en los demás análisis que realicemos. Ahora nos movemos al análisis de componentes principales. Vamos a ver que se nos van a hacer tres grupos evidentes. Lo vemos aquí en este diagrama de abajo a la izquierda. Vemos que de un lado están la población 1 y 4, en otro lado está la población 5 y 3, y en otro lado alejada está la población 2. ¿no? Se nos forma este triángulo que coincide con las parejas que se nos crearon en el análisis del índice de fijación. Si ahora proyectamos cada dato que tenemos sobre nuestros ejes, vemos el eje 1 que explica el 16% de la varianza, el eje 2 que explica el 8.5% de la varianza, juntos explican alrededor del 25% de la varianza de nuestros datos. Si vemos este diagrama, observamos que pareciera que la población 2 es un puente entre las parejas formadas por la 1 y la 4 y por la 3 y la 5. Aquí podemos ver que los puntos que se sobrelapan en esta región de nuestro diagrama son el 1 y el 4, de este lado están el 3 y el 5, y de este otro lado están la población 2, ¿no? Entonces podemos ver que la población 2 se junta un poco con la 1 y la 4 de este lado, se junta un poco con la 3 y la 5 de este lado, pero está bastante separada gracias al eje 2, y se encuentra en medio de estas otras poblaciones en el eje 1. ¿no? Si lo vemos, si lo comparamos con el diagrama que tenemos a la izquierda, es como si lo hubiéramos rotado 90 grados hacia la derecha. Tenemos a la población 1 y 4 arriba en este caso, aquí a la izquierda, 3 y 5 abajo, y la población 2 tendida hacia un costado en el eje 2. Ahora nos movemos al análisis de discriminantes. Este análisis sugiere que la población 1 y 4
y las poblaciones 3 y 5 son bastante similares y que la población 2 se diferencia del resto. De nuevo, este es el resultado que hemos visto desde el índice de fijación. Si vemos el valor del BIC, a la hora de hacer clusters, vamos a ver que el mínimo sucede en 3, diciéndonos que efectivamente hay 3 agrupamientos, un agrupamiento en 3 es lo que mejor resultado nos da. Del lado izquierdo vemos cómo se ve el análisis de discriminantes, colocando nuestros datos con sus etiquetas, ¿no? Asignándole su etiqueta original de ser la población 1, la 4, la 3, la 5 y la población 2. Y de este lado vemos cómo se ve cuando decimos que solo hay 3 grupos en vez de 5, ¿no? Decimos hay un grupo 1, hay un grupo 2 y hay un grupo 2 y hay un grupo 3, ¿no? Entonces podemos ver como si es muy consistente esta idea de haber 3 grupos. Ahora nos movemos al análisis de conglomerados, o análisis de agrupamientos. Vemos que la población 1 y 4 son parecidas genéticamente, y después que son algo parecidas a la población 2, y del otro lado tenemos a la población 3 y 5, ¿no? Aunque estos resultados son consistentes con lo que hemos esperado, especialmente este dendrograma de nuestros clusters, hay que tener cuidado en no sobreinterpretar este diagrama en particular. La unión de la población 2 con la rama de la 1 y la 4 podría tal vez igual de bien haber sucedido con la 3 y la 5. Lo que hemos visto en nuestros otros análisis es que la población 2 ocupa algún lugar intermedio, es algún tipo de puente, como mencionamos anteriormente, entre estos dos grupos, ¿no? El 3 y el 5 y la 1 y la 4. Entonces, aunque es consistente el dendrograma, tampoco hay que sobreinterpretarlo. Pero nos muestra efectivamente que tal vez la 2 es un poco más cercana, y esto lo podríamos después comparar con nuestros resultados, por ejemplo, en el programa de Structure. Finalmente, hacemos una prueba de Mantel para ver si hay una relación entre la variación genética y la distribución geográfica, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba de Mantel sobre la matriz que contiene esta información. Sin embargo, el modelo solo explica un 3.8 de la varianza, es un mal modelo, y obtenemos que no hay una correlación entre la variación genética y la distribución geográfica, lo cual empieza a ser sorprendente, pero podemos regresar a nuestro mapa para ver qué es lo que está ocurriendo y comparar este resultado de la no significancia en la prueba de Mantel con lo que hemos visto antes de las parejas que se nos formaron y cómo se ve eso con la distribución geográfica que tienen las localidades. Si ahora regresamos a nuestro mapa, vamos a poder identificar la ubicación geográfica de las parejas que se fueron creando en los análisis que vimos anteriormente. Podemos ver que la pareja de la localidad 1 y 4 son la localidad LB y la localidad OS. Entonces vemos algo sorprendente, que dos localidades alejadas forman nuestra primera pareja. También un poco sorprendente vemos que la otra pareja, la 3 y la 5, están formadas por la localidad BA y la localidad S. Entonces vemos que esta localidad que pensamos que podía estar dividida por la intervención humana en el paisaje, en realidad está muy cerca de esta que se encuentra del otro lado de esa zona agrícola. Y la que se levantó como una población diferente a estas otras dos parejas es la población 2, que es la LC, que se encuentra en medio de la 1 y la 3, por ejemplo. Entonces, a pesar de estar en medio de estas, es independiente según los análisis. Ahora que nos ubicamos de nuevo en el mapa e identificamos las localidades de las parejas y su relación entre ellas, podemos movernos a los resultados de nuestros últimos resultados obtenidos a través del programa Structure. Aquí de nuevo observamos que nuestras 5 poblaciones tienen una estructura de 3 grupos, donde tenemos a la población 1 y 4 como un grupo, a la población 3 y 5 como un grupo, y a la población 2 como su propio grupo. Vemos que las probabilidades de equiasignación dominan en la población 1 el verde, domina en la población 4 el verde, lo mismo para el rosa en la 3 y 5, y en la 2 vemos cómo domina el azul, pero hay cierta infiltración del rosa y cierta infiltración del verde. Tal vez es un poco difícil de ver por los colores, pero parecería que hay más del verde que del rosa, y esto tal vez podría relacionarse con el dendrograma que encontramos, donde la 2 era asignada a la rama o al lado donde estaba el grupo de la 1 y la 4. Con esto concluimos nuestros análisis, los resultados de nuestros análisis que llevamos a cabo para esta práctica 4, y podemos pasar a nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones son 3 grandes conclusiones. Primero, que las poblaciones individuales de perritos de la pradera poseen una buena cantidad de variación genética. Encontramos que tiene una cantidad saludable, digamos, de variación genética a través de ver su riqueza alélica,
la heterocigosis observada y la esperada. Vemos que tenían heterocigosis observadas y esperadas que coincidían bastante, excepto por un par de poblaciones. Esto tal vez podría deberse a la endogamia. Si no nos equivocamos, estas poblaciones estaban un poco más lejanas de las otras tres, a pesar de que en realidad no hay estructura geográfica, no hay estructura de la variación genética con la geografía, que nos lleva a nuestra otra conclusión, que es que existe diferenciación genética, sin embargo, esta no es suficientemente fuerte, ya que no hay aislamiento geográfico. Pero nuestra conclusión importante es que algunas poblaciones son genéticamente similares, ¿no? Vemos que hay una estructura dentro de estas 5 poblaciones, donde en realidad hay 3 grupos, lo cual nos indica que tienen flujo genético y que podrían considerarse como poblaciones más grandes estos grupos, ¿no? La 1 con la 4, la 3 con la 5. Así concluimos nuestros resultados de la práctica 4. Muchas gracias por su atención.